5, ¿ya? Dice, una persona cambia de posición desde x sub 1 igual a menos 5 metros hasta x sub 2 igual a 20 metros en 10 segundos. Determinar el valor de la velocidad. Entonces, se dibuja una recta y se escribe el x sub 1, que viene a estar en el eje de x negativo, y el x sub 2, que viene a estar en el eje de x positivo. Y escribimos sobre ellos dichas distancias, ¿no? Ahí tenemos 20 metros y el otro menos 5 metros. Pero sabemos que la distancia va a ser todo el espacio recorrido. Entonces, si desde menos 5 contamos hasta más 20 metros, entonces viene a ser un total de 25 metros, ¿no? Un total de 25 metros. Entonces ya tendríamos la distancia. Si me están pidiendo hallar la velocidad, entonces debo tener estos tres elementos. Como máximo debo tener dos, que diga. Dos, nada más, para poder aplicar el triángulo de MRU. Entonces, ya tengo, por ejemplo, distancia, que vendría a ser esta información, este dato, y lo que me están pidiendo es calcular el valor de la velocidad. Entonces, también me va a dar tiempo, miren. Aquí me está dando tiempo, que es de 10 segundos, ¿no? Entonces, aquí arribita yo digo que todo este recorrido lo hará en 10 segundos. ¿Bien? Pero para ello requiere de una velocidad, ¿no? Si la velocidad es constante, obviamente el movimiento va a ser rectilíneo, ¿no? Va a ser recto. ¿Ya? Entonces, aquí está el tiempo. También tengo tiempo y tengo distancia, ¿no? Entonces, para yo poder hallar el tercer elemento, que es la velocidad, ¿no? La velocidad, ¿no? Aquí la velocidad tiene un vector, ¿sí? Un vector y nos está señalando que el movimiento lo hace hacia la derecha. O sea, la velocidad se aplica para la derecha. Entonces, vamos a aplicar lo que llamamos el triángulo de MRU, ¿ya? ¿Qué hacemos? Queremos hallar la velocidad, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Dibujamos nuestro triángulo, tapamos a la velocidad. Tapamos a la velocidad y lo que vamos a tener arriba y lo de abajo, estos dos me van a dar la velocidad, ¿no? O sea, la distancia sobre el tiempo me va a determinar la velocidad. Entonces, yo ya tengo distancia, que es 25 metros, ¿no? Y el tiempo, que es 10 segundos. Entonces, ¿cuánto va a ser la velocidad? Vamos a hacer entonces la división, ¿no? Vamos a tener 25 metros entre 10 segundos. Ahí está. Y esta nosotros tenemos la fracción a lo que llamamos velocidad, ¿no? Así es. Tenemos dos magnitudes, una de metros y la otra de segundos. Cuando se divide metros entre segundos, a eso le llamamos la magnitud de la velocidad. Entonces, 25 entre 10, ¿eso qué viene a ser? 2,5 metros sobre segundo, ¿no? Sobre segundo. O también se puede decir 2,5 metros por segundo, ¿ya? Este viene a ser entonces metros por segundo o metros sobre segundo, viene a ser la magnitud de la velocidad. Ya está. Bien. Y de esta manera vamos a resolver el problema 6. Aquí en el problema 6 me dice, del problema 2, a ver, creo que en el problema 2, aquí nosotros no lo hemos hecho, aquí está. Del problema 2 me está pidiendo averiguar la rapidez del móvil. Si emplea un tiempo de 6 segundos. Vamos aquí. Primero voy a resolver el problema 2. Aquí en el problema 2 me está pidiendo el desplazamiento. Pero aquí el desplazamiento va a ser 0. Debido a que el desplazamiento se da cuando parto de un punto, del punto de inicio, y quiero llegar a el mismo punto. Quiero llegar al punto final.
quiero llegar a un punto final. Pero si entonces está sobre una circunferencia, es obvio que cuando un atleta parte de una pista circular, va a llegar aquí mismo, ¿sí o no? Va a llegar al mismo punto de inicio. A eso le llamamos desplazamiento, porque va a llegar al mismo punto. Y también le podemos decir que sería distancia, pero la distancia y el desplazamiento son distintos, ¿ok? Para llegar para tener la distancia, tengo que hacer todo el recorrido, todo el recorrido. Entonces, el atleta habrá dado n vueltas, pero si quiero el desplazamiento, entonces simplemente el atleta se queda ahí parado, ¿no? Ya está en el punto o dando el desplazamiento, ¿ya? Si me están pidiendo el desplazamiento, entonces la respuesta va a ser 0. 0 metros. El desplazamiento es 0 metros. Pero si me pide, a ver, del problema anterior, vamos a hallar la distancia que habrá recorrido de repente un automóvil en esta pista circular. Entonces nos recordamos de algo básico, de algo que en geometría nos hemos aprendido. Por ejemplo, la circunferencia se calcula, o la circunferencia o el perímetro de un círculo. Se va a calcular con esta fórmula, ¿no? Voy a buscarlo por aquí. Aquí está. Aquí está. Para yo tener la distancia, es decir, parto de este punto y voy a hacer todo este recorrido, ¿no? Todo este recorrido le llamamos perímetro circular o circunferencia, pero en física le llamamos distancia, ¿no? La distancia que va a ser sobre esta figura. Entonces, tenemos la fórmula. Para hallar el perímetro sería 2 veces pi por el radio, ¿no? Consideramos a pi como esa constante que vale 3,14. Entonces sería que el perímetro o la circunferencia o el desplazamiento en física va a ser igual a 2 veces 3,14 por el radio. Aquí nos está dando un radio de 30, puede ser 30 metros, ¿no? O 30 kilómetros. Entonces la distancia va a ser igual al perímetro. Y el perímetro sería en este caso 2 por 3, 2 por 3,14, multiplicado todo esto por 30. Entonces, el perímetro no es nada más que nada menos haber hallado la circunferencia, nada más. Entonces, 2 por 3,14, eso viene a ser 6,28. Por 30 vendría a ser, ahí tendríamos un decimal, ¿no? A ver, a esto lo descomponemos en 3 por 10, o 10 por 3. Estos dos multiplicados nos va a dar 62,8, y por 3 ya nos va a dar el perímetro, ¿no? O en física le llamamos distancia, ¿no? Muy bien, entonces por aquí tendríamos el resultado, ¿no? ¿Cuánto me saldría aquí, chicos? Me saldría 24,8, ya está. Me va a dar este resultado, ¿no? 188,4 metros. Eso viene a ser en física la distancia o el recorrido de dicha materia, ¿no? Muy bien. Entonces ya está, el resultado viene a ser 188,4 metros. Para poder desarrollar en el problema que nos hemos quedado, ¿cuál sería entonces la rapidez del móvil? Entonces aquí me estará dando segundos, me estará dando la distancia, y lo que me pide es la rapidez del móvil, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es acordarnos de en este caso va a ser del triángulo de MRU. Ahí está. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo, 6 segundos. 6 segundos. Tenemos recorrido. ¿El recorrido cuánto era?
188.4 metros, ¿no? Y tenemos también el tiempo, ¿no? Tiempo, 6 segundos. Entonces, lo que me está pidiendo es la rapidez, ¿no? La rapidez. En este caso, la rapidez se halla teniendo la distancia con el tiempo. En este caso, la rapidez es así, ¿no? La distancia con el tiempo. En cambio, para poder hallar lo que es la velocidad, se necesita del desplazamiento y el tiempo. Bien, en este caso, ya tendremos nosotros dos elementos fundamentales como para poder hallar la velocidad o la rapidez, ¿no? En este caso, es la rapidez. Entonces, reemplazando sería que la velocidad, tapando la velocidad, vendría a ser entonces, la rapidez vendría a ser distancia sobre tiempo. En este caso tendríamos que dividir 188.4 entre 6, ¿no? 188.4 entre 6. Ya hacemos la división. Recuerden que la respuesta tiene que estar dada en metros por segundo. A ver, dividimos esta parte. 188.4 entre 6, ¿no? En este caso sería así. Pongo aquí una coma decimal, ¿sí? Y le agrego un dígito, ¿no? Ahí está. Cuando los dos numeritos son decimales, después de la coma tiene que tener la misma cantidad de cifras para poder ahora sí cancelar la coma decimal y poder dividir 1884 entre 60, ¿no? En este caso. Bien, aquí tendríamos que dividirlo, a ver, entre 60, ¿no? 60 por 3 daría 180. Todavía queda 8 y bajo el 4. 60 por 1, esto me daría 60, todavía va a quedar 24. ¿Verdad? Ahora agrego un 0 aquí, agrego la coma decimal aquí, y 60 por 4, eso me daría 240. Ahora sí podemos decir que la distancia o el recorrido de este móvil, en este caso sería el recorrido o la rapidez que diga, la rapidez del móvil sería 31.4 metros por segundo. ¿Ya está? Bien, en los dos casos anteriores hemos hallado la rapidez, ¿no? En el problema número 7, me dice, un automóvil va de un punto A hasta un punto B con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Luego regresa hasta el punto A. Si el tiempo total empleado es de 5 horas, ¿cuál fue la velocidad de B hasta A? Distancia es AB, de distancia del tramo AB es igual a 150 kilómetros. Entonces, aquí nos están dando un dato o un elemento del triángulo de MRU, ¿no? Nos está dando la distancia. La distancia se puede decir que es 150 kilómetros por hora. Perdón, 150 kilómetros, nada más, así es. Luego me habla de que el tiempo total empleado de A hacia B y luego de B hacia A, todo suma 5 horas, ¿no? Entonces podríamos decir que todavía de A a B no sabemos cuánto se demora, ¿verdad? De A hasta B no sabemos cuánto se demora. Y tampoco sabemos de B hasta A cuánto tiempo se demora, pero sí sabemos que la suma total de horas empleadas es de 5 horas, ¿no? Ahora, me dice que desde A hasta B parte con una velocidad sub 0, ¿no? Una velocidad sub 0, en este caso, decimos velocidad inicial, ¿no? Ahí está, la velocidad inicial viene a ser 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Ahí está. De A hacia B llega con esta velocidad constante, ¿ok? Y recorre toda esta distancia, 150 kilómetros. Pero queremos saber cuánto es el tiempo que va a emplear para poder recorrer de A hacia B. Entonces, para poder hallar el tiempo que se demora, vamos a utilizar el triángulo de MRU. Entonces, nosotros tenemos algunos elementos. Tenemos distancia, tenemos velocidad sub 0 o velocidad inicial, o velocidad constante se puede decir, y el tiempo
que nos está pidiendo hallar en este preciso instante, ¿no? Bueno, en este preciso instante vamos a querer, va a ser necesario saber cuánto tiempo se demora, ya que todo se demora 5 horas. Entonces queremos saber cuánto se demora ahorita, solamente de A hacia B. Entonces, ¿qué diríamos? Que el tiempo se calcula, tapando el tiempo, diríamos que el tiempo se calcula dividiendo distancia entre velocidad. Distancia sería 150 y velocidad 50 se dividen, ¿eso qué da? Eso me daría 3 horas, ¿verdad? 3 horas. 150 entre 50 me va a dar 3 horas. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado al momento de dividir. También tienen que estar en las mismas medidas o unidades de medidas. Si yo quiero dividir kilómetros con la velocidad que viene a ser 50 kilómetros por hora, entonces no habría ningún problema que cancelar las unidades de kilómetros y quedarnos solamente con horas. Y por lo tanto el resultado va a terminar siendo 3 horas. Ahora, si estamos dividiendo, es obvio, podemos dividir 150 primero con 50 y eso nos va a dar 3. Al momento de querer dividir kilómetros con kilómetros por hora, entonces vamos a tener que emplear un poco de aritmética en esta parte. Sería así, ¿no? Si kilómetros lo divido con kilómetros, que está dividido kilómetros por hora, o podemos decir kilómetros sobre hora, al dividirlo empleamos una técnica de multiplicación en aspa, que es kilómetro por hora sobre kilómetro por 1. En este caso, debajo de kilómetro habría como denominador 1. Entonces, kilómetros por hora estaría arriba y kilómetros por 1 estaría debajo. Al simplificar kilómetro y kilómetro se va, que me quedaría solamente hora nada más, ¿verdad? Nada más me va a quedar hora. Bien, en este caso ya hemos hallado 3 horas, se ha demorado del punto A hacia el punto B. Pero miren, el tiempo empleado es de 5 horas. Entonces quiere decir que si de A a B se demora 3 horas, entonces de B hacia A o de regreso se va a demorar lo que me falta, ¿verdad? Para poder tener las 5 horas empleadas en total. Entonces yo les pregunto cuánto tiempo se habrá tardado de regreso. 2 horas, ¿verdad? Entonces de regreso sería que se demoró 2 horas. Pero queremos saber la velocidad de regreso. Sabemos que la distancia no cambió. La distancia va a ser la misma. Ahora va a tener que regresarse los mismos 150 kilómetros. Pero la velocidad de regreso de B ya no va a ser 50. Si no, no lo sabemos aún. Le voy a poner signo de interrogación. Pero el tiempo que va a emplear de regreso ya no va a ser 3 horas, sino va a ser de 2 horas, ¿verdad? Y este viene a ser la distancia. Bueno, en este caso, si queremos hallar la velocidad, vamos a tener que tapar la velocidad. Tapamos la velocidad, en este caso, y diríamos que la velocidad de regreso sería distancia entre tiempo, ¿sí o no? Como ya tenemos la distancia y tenemos el tiempo, entonces 150 entre 2, eso nos va a dar 75, y la respuesta sería 75 kilómetros por hora. ¿Hasta aquí alguna pregunta que quieran hacer de MRU? Bueno, profesor. Ninguna, ok. Esto va a venir en el examen, en el concurso del examen para este lunes, ¿ya? Problemas de MRU, ¿sí? Todo es cuestión de trabajar el triángulo de MRU para poder hallar estos resultados, ¿no? Bien, entonces aquí ya hemos terminado con el primer problema. ¿Alguna duda en la división de haber dividido esto con esto? Distancia entre tiempo nos va a dar velocidad, ¿ok? O también rapidez, ¿no? La velocidad y la rapidez se entienden por qué. Se entienden iguales, casi iguales, pero la rapidez, la velocidad, por ejemplo, se halla utilizando el desplazamiento, la velocidad. O también a veces se emplea lo que es la distancia, ¿no? O sea, no varía mucho eso. Ya vamos con el problema número
Dentro del problema 7 está otro más, ¿no? Vamos a ver. Dice, si del problema anterior la distancia de A hasta B es de 300 kilómetros, ya no va a ser de 150. Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Nueva distancia del tramo de A a B es 300 kilómetros. Nueva distancia. Me está pidiendo la velocidad de B hasta A. Obvio que me está diciendo, dice, si del problema anterior la distancia de A hasta B es 300 kilómetros. Ya, me está pidiendo la velocidad. Obviamente que aquí me está haciendo la misma pregunta que la anterior, ¿no? ¿Cuál fue la velocidad de B hasta A? Y aquí me está diciendo cuál será el valor de la velocidad de B hasta A. O sea, casi parecida a las mismas preguntas, ¿no? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Con el tiempo, vamos a emplear el mismo tiempo, ¿sí? Vamos a emplear el mismo tiempo. A ver, vamos a emplear el mismo tiempo. Lo hizo en 3 horas, ¿verdad? Cuando partió de A hacia B, lo hizo en 3 horas, ¿sí? Y cuando fue de regreso, ya lo hizo en 2 horas. Vamos a calcular ahora la velocidad de A hacia B, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la velocidad de A hasta B. Pero ya teniendo dos elementos, diríamos, ¿no? La velocidad va a ser la distancia sobre el tiempo. En este caso, la distancia es 300. Y el tiempo es 3 horas. Entonces, ¿cuál fue la velocidad sub cero o velocidad de inicio? Esa velocidad constante, ¿cuánto es? Esa velocidad constante va a ser 300 entre 3, ¿no? ¿Qué me daría? 300 entre 3 me va a dar 100, ¿no? Si queremos dividir 300 kilómetros entre 3 horas, la respuesta va a ser 100 kilómetros sobre hora o por hora, ¿no? Ya, esta es la velocidad inicial, ¿no? La velocidad con que partiría de A hacia B, ¿no? Y el tiempo que se va a demorar 3 horas, ¿no? La nueva velocidad. Ahora, ¿cuál sería la nueva velocidad, pero de regreso de B hacia A? Si lo hizo en 2 horas, ¿no? Sabemos que muy bien todo fue en 5 horas. De A hacia B fue 3 y de regreso fueron 2. Entonces, la misma distancia, pero ya la velocidad va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser la misma velocidad. No lo sé qué velocidad sería, ¿no? Ya está. Ya bien, ahora ya. A ver, veamos por aquí. Ya. A ver, saquemos la velocidad entonces de B hasta A. A ver, sáquenlo ustedes a ver cuánto sería el resultado. Queremos saber la velocidad. ¿Cuánto sería el resultado de ahora? ¿Cuánto sería la nueva velocidad que lo va a hacer en 2 horas? Ya no lo va a hacer en 3 horas, sino en 2 horas. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. La nueva velocidad va a ser distancia entre tiempo, ¿no? En este caso el tiempo sería 2 y la distancia sería 300. La respuesta va a ser entonces 150 kilómetros por hora, ¿no? Así sería, ¿no? Bien, vamos entonces con el problema siguiente. A ver aquí, por ejemplo, dice, un móvil cambia de posición desde x sub 1, menos 7 metros, hasta x sub 2, 30 metros, si su velocidad media fue de 4 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo empleó para su recorrido? Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta que nos están preguntando por el tiempo, ¿no? Bien. Y nos están dando en el eje de X negativo, que es desde menos 5 metros, hasta el eje de X positivo, que es 20 metros. Pero la distancia total sería, ¿o cuánto es? ¿O cuánto suma ahí? Aquí vamos a ponerle 7. Sería 7. Y aquí sería 30, ¿no? Ahí está. Las medidas reales del problema, ¿no? En total, ¿cuántos metros vendrían a hacer la distancia? 37 metros, ¿no? Entonces ya tenemos por aquí la distancia, uno de los elementos del problema, ¿sí?
uno de los elementos de MRU. Ya está. Y me está diciendo que su velocidad media fue de 4 metros por segundo. O sea, la velocidad sub cero, la velocidad constante, velocidad sub cero o velocidad constante, ¿ya? Es de 4 metros por segundo. Ahí está, ¿no? 4 metros por segundo. Ese viene a ser la velocidad. A ver. Ya está. Con esta velocidad entonces partió, ¿no? De un punto hacia otro punto. Y el tiempo es lo que nos está pidiendo allá, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el tiempo? El tiempo viene a ser, dice, la distancia entre la velocidad. La distancia entre la velocidad, ¿no? Entonces la respuesta vendría a ser 37 entre 4, ¿no? La 37 entre 4. ¿Cuánto viene a ser 37 entre 4? ¿Cuánto viene a ser? A ver, vamos a dividirlo por aquí. 37 entre 4. 36 por aquí. 9,25. 9,25, ¿no? 9,25. Ahí está, 9,25. Pero el tiempo está dado en segundos, ¿no? Nada más, ¿no? El tiempo no puede estar en horas, no puede estar en minutos, sino siempre está en segundos. Y la velocidad tiene que estar en metros por segundos, ¿sí? En metros por segundo. Si todas las magnitudes están dadas en kilómetros por hora, normal, normal. Pero si todas las magnitudes no son iguales y por allá aparece el tiempo en segundos y la magnitud de la velocidad aparece en kilómetros por hora, hay que cambiarlo, hay que convertir todo en una misma medida. No puedo reemplazar sus datos en la fórmula, no lo puedo reemplazar. Sino todo tienen que tener la misma medida, la misma magnitud. Ahora, en el problema 8 me dice, ¿qué distancia recorre un móvil cuya rapidez media es de 22,5 metros por segundo y emplea un tiempo de 5,2 segundos? Entonces, vamos a hallar el recorrido, ¿no? Ya que me da la rapidez media o la velocidad. Miren lo que me está dando. Me están dando dos elementos. Me está dando 22,5 metros por segundo, que viene a ser la rapidez media. Y emplea un tiempo de 5,2 segundos, que me está dando aquí el tiempo, ¿no? Mira lo que es la distancia. La distancia viene a ser el producto de la velocidad por el tiempo, ¿no? O sea que la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales, ¿no? Velocidad por tiempo. Ahí está, 22,5 se va a multiplicar con 5,2, ¿no? Nada más, ¿no? Y eso viene a ser la distancia, ¿no? 22,5 metros todo sobre segundo, ¿no? Vamos a ponerle así mejor. 22,5 metros, nada más a metros sobre segundo, multiplicado esto por el tiempo, ¿no? El tiempo es de 5,2 segundos, ¿no? En este caso. Bueno, segundos con segundos se van a cancelar, se van a simplificar. Y solamente me va a quedar como resultado la distancia, ¿no? La distancia dada en metros. Y 22,5 por 5,2, ¿cuánto viene a ser? ¿Cuánto da? A ver, vamos a multiplicarlo por aquí. 22,5 por 5,2. 10, 5, 4 por aquí, 5, 12 por aquí y 11, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto es. $117 metros, ¿no? Esa viene a ser la respuesta. ¿Ya está? 117 metros. Vamos con el problema número 9 que dice, del problema anterior, o sea, del que acabamos de hacer ahorita, ¿qué distancia recorre si emplea un tiempo de 6,8 segundos? O sea, el tiempo se ha variado, ¿no? Ya no es el mismo tiempo. Entonces, para hallar la distancia necesito su misma rapidez, la misma rapidez media, que viene a ser 22,5 metros por segundo,
Y a esto ahora lo vamos a multiplicar por el tiempo, ¿no? Para poder hallar la distancia, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar nuevamente 22,5 metros sobre segundos por 6,8 segundos. Y nos va a salir la nueva distancia, ¿no? En este caso sería esto. Simplificamos segundos con segundos, se van. Y solo voy a multiplicar 22,5 por 6,8. 22,5 por 6,8. Multiplicamos esto por aquí, 40, por aquí nos va a dar 20 y por aquí nos va a dar 18, ¿no? Por aquí nos va a dar 30. Luego nos va a dar por aquí 15 y por aquí nos va a dar 13. A ver, sumando todo esto, nos va a salir 153 metros, ¿no? Ahí está. 153 metros sería la respuesta, ¿no? Y todo lo estoy haciendo con el triángulo de MRU. Todo se va a desarrollar con esta técnica. Entonces vamos por aquí a desarrollar más ejercicios. Ya todo lo que queda allí, ya queda para que ustedes sigan practicando. De allí, de esas preguntas, van a salir las preguntas del examen, ¿ok? Que no tengan ningún temor. Prepárense en esa parte. Ya está. Vamos con el nivel 2. A ver. Una persona realiza una caminata de A hasta F. Ver la figura. ¿Cuál es el valor de su desplazamiento? Recordemos la diferencia de distancia con desplazamiento. Si me dicen distancia, la persona que va a recorrer, va a empezar a recorrer de A hacia B, luego de B hacia C y de C hacia D. Si quiere llegar hasta E, va a tener que recorrer todo esto. Eso le llamamos distancia. Y si quiere llegar hasta el punto final, va a tener que recorrer toda esta distancia. Del punto de inicio en A hasta el punto de inicio en F, hasta el punto final en F, perdón. Y todo eso le llamamos distancia. Es la suma de todos los lados de la figura, digamos, ¿no? Hasta el punto final. Pero el desplazamiento no. En cambio, el desplazamiento no se toma todos los puntos. No se toma un solo punto de inicio hasta el punto final. Solo eso nada más. Busco entonces el punto de inicio y el punto final. Está bajito, ¿no? Entonces, el desplazamiento viene a ser todo esto de aquí. Nada más. La respuesta está en este lado de color azul. En cambio, la distancia no. La distancia es todo esto de color rojo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor de su desplazamiento? Por aquí nos dice que todo desde D hasta E mide 7 metros. Y mira lo que nos dice de C hasta B. De C hasta B mide 4. Entonces, la respuesta de aquí sería 3 metros. ¿Ya? Del problema anterior, ¿qué distancia habrá recorrido? Entonces tendríamos que hallar la distancia, ¿no? Sería 2 metros más 4 metros más 5 metros más 7 metros. Y más toda esta pequeña distancia de aquí de E hasta F, esta distancia, viene a ser la suma. Arriba me indica que hasta aquí todo esto mide 5 metros. Y de este punto a este puntito, todo esto mide 2 metros, ¿no? Lo dice arriba, ¿no? Entonces, desde E hasta F sería 7 metros, ¿no? Por lo tanto, sumaría de nuevo 7 metros más. Y esto viene a ser la distancia, ¿no? El recorrido total. En cambio, el desplazamiento es el desplazamiento viene a ser el recorrido que se hace desde el punto inicio y buscas el punto final y trazas un segmento entre ellos. Trazas un segmento y ya estás hallando el desplazamiento. Tienes que trazar un segmento del punto A hasta el punto final. Trazas un segmento y eso se llama desplazamiento. Aquí, por ejemplo, la suma de todo esto, ¿cuánto viene a ser? A ver, 2 más 4 más 5 más 7 y más 7. Todo eso me da 25, ¿no? 25 metros. Refiriéndonos del problema 1, ¿cuál habrá sido el desplazamiento? A ver, vamos a entender un poco más del desplazamiento, ¿ok?
Y luego vamos a entender un poquito de lo que es distancia. Y ya lo demás ya queda para que ustedes refuercen en casa. Refiriéndonos al problema 1, ¿cuál habrá sido su desplazamiento de A hasta E? Ok, vamos a buscar el punto A. Cuando uno quiere desplazamiento, así es. Si uno quiere desplazamiento, buscas el punto de inicio. A ver, punto de partida. Entonces buscas el punto de partida, en este caso sería en A, ¿no? Punto de partida en A sería este punto de partida. Yo quiero saber hasta E. ¿Cuánto es el desplazamiento? Busco el punto en E y trazo el segmento, ¿ok? Trazo ese segmento, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Ese segmento se llama desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento. El desplazamiento aquí que se va a hallar va a ser la hipotenusa, ya que aquí yo tengo un triángulo, ¿no? Quiero que se fijen bien en esta partecita. Tengo un triángulo. Por aquí voy a tener un triangulito, miren. ¿Ya? Tendría este triángulo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Este triangulito de aquí, ¿no? Pero ¿cuánto mide, por ejemplo, el segmento AF? Ya lo habíamos hallado anteriormente. Ese segmento AF medía 3, ¿no? 3 metros, ¿no? 3 metros. ¿Ya está? Ahora, ¿cuánto mide el segmento F? Ya lo habíamos encontrado en antes, era 7 metros, ¿no? ¿Cuánto será el desplazamiento que nos están pidiendo ya? O sea, el segmento de hasta E. A eso lo llamamos por teorema de Pitágoras, ¿no? Esa respuesta la vamos a hallar por teorema de Pitágoras. Entonces nosotros aquí tenemos los catetos que vamos a elevarlos al cuadrado, ¿no? El teorema de Pitágoras vamos a emplear. Entonces el teorema en Pitágoras nos dice que la suma de catetos al cuadrado nos da la hipotenusa al cuadrado. Entonces yo tengo el cateto 3 metros, sería entonces 9 metros, ¿no? Al cuadrado. Más, tengo el otro cateto 7 metros, que ahora vendría a ser 49 metros al cuadrado. Y esta suma de cuadrados nos daría la hipotenusa al cuadrado. Pero el exponente cuadrado de la hipotenusa va a pasar al otro miembro como raíz cuadrada. Va a salir la raíz cuadrada de 58 metros al cuadrado, ¿no? Esto viene a ser la hipotenusa, ¿no? Nosotros aquí tenemos cuál habrá sido su desplazamiento. Su desplazamiento habrá sido raíz de 58 metros nada más, ¿no? Porque aquí la raíz de 58 lo dejamos a sí mismo, y la raíz cuadrada de m al cuadrado viene a ser m nomás, ¿no? Viene a ser m. Ya no viene a ser m al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos una raíz, un exponente, perdón, una potencia, ¿sí? De una raíz, potencia de raíz, entonces podemos cancelar el índice con el exponente mitad y mitad, vamos a eliminar la raíz, ¿no? Por lo tanto me quedaría m. Ahí está, la respuesta sería raíz de 58 metros. Pero eso viene a ser el desplazamiento. Ahora la distancia viene a ser otra cosa, ¿no? Del problema anterior, ¿cuál sería la distancia del punto A hasta el punto E? Entonces la distancia del punto A hasta este punto E no es desplazamiento, no se confunda. Es recorrido o distancia. Todo el recorrido, toda la distancia o desplazamiento distancia y desplazamiento son distintos, ¿ya? Pero lo que estamos viendo ahorita es hallar la distancia. Vamos a saber cuánto es el recorrido total de hasta E. Entonces vendría a ser 2 metros, 6, 11, 18, ¿no? 6, 2, 6, 11 y 18. 18 metros, aquí había 2 metros, ¿no? Y sumando 2 metros más 4 metros más 5 metros más 7 metros, eso daría en total 18, ¿no? 18 metros. Ya, esa vendría a ser la respuesta. 18 metros. ¿Ya? Estamos en problemas de MRU, ¿ya? Todo con el caso anterior, ¿ya? De la gráfica. Ahora pasamos a los problemitas de movimiento rectilíneo uniforme. Ya el problema anterior, parecido al
al problema que empecé en la número 4, ¿no? Acerca de del perímetro. Y aquí la distancia viene a ser el perímetro, ¿no? En este caso nos saldría 2 veces pi por radio, nos saldría 10 pi. 10 pi por 3,14 nos daría 31,4, ¿no? 31,4 metros, ¿no? Todo esto de aquí viene a ser el recorrido, ¿no? Todo esto viene a ser el recorrido, la distancia, ¿sí? Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas se van sumando, cada vez se van sumando. Una vuelta tiene 31,4 metros. 2 vueltas sería 31,4 metros por 2. 3 metros sería 31,4 metros por 3. Una vuelta nada más. Eso viene a ser la distancia, ¿no? La distancia recorrida por el módulo. Entonces, la distancia se calcula, pues, ¿no? Por la fórmula 2 veces pi por el radio, ¿no? En este caso el radio es 5 y 5 por 2 sería 10 pi. Pero pi es igual a 3,14, ¿no? En este caso, el valor de pi. Entonces pi lo reemplazamos aquí y daría 31,4 metros, ¿no? Bien, pasemos al problema ahora sí, en la parte de movimiento rectilíneo uniforme, problemas de examen de admisión. Ya aquí nos está dando los elementos, ¿sí? Y me pide uno de ellos, De estos 3 elementos me pide solamente la velocidad. Entonces yo debo dividir la distancia con el tiempo. La distancia viene a ser de 100 kilómetros. Y el tiempo viene a ser en horas. La distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Si lo dividimos, a ver, si lo dividimos, ¿cuánto me daría 100 entre 5? 20, profesor. 20, ¿no? Ya. Mira lo que vamos a tener. Si lo divido, vamos a tener 20 kilómetros por hora. Eso es lo que vamos a tener, 20 kilómetros por hora. Pero todas las alternativas, digamos que todas están expresadas en esta velocidad, en metros por segundo. Normalmente la velocidad está expresada en metros por segundo, ¿no? Queremos saber la velocidad de un auto, va a estar en metros por segundo, ¿no? Aunque en el velocímetro marca en kilómetros por hora, ¿no? En el velocímetro del auto. Pero aquí nos sale que la velocidad viene a ser igual a la distancia, en este caso, la distancia viene a ser 100 kilómetros, y el tiempo viene a ser de 5 horas. Si dividimos, nos va a quedar 20 kilómetros sobre hora o 20 kilómetros por hora. Pero ahora, para hacer una conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que un kilómetro viene a ser 1000 metros, ¿verdad? 1000 metros. Entonces podríamos, para eliminar el kilómetro y aparecer 1000 metros, perdón, si queremos eliminar esta medida o esta unidad de medida y convertirla a metros, vamos a tener que multiplicarlo por, en este caso sería 1000 metros. 1000 metros sobre lo que equivale 1000 metros a kilómetros, ¿no? O sea, un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? Entonces, esta constante que he puesto ahorita, ¿no? Me daría 1, ¿no? 1. Si lo divido, me da 1, ¿no? Si lo divido, me daría 1. Pero cuando uno quiere hacer la conversión de kilómetros a metros, vamos a tener que multiplicarlo por 1000 metros sobre un kilómetro. Ya que aquí, estas dos magnitudes se encuentran una debajo de la otra, ¿no? Entonces, se pueden cancelar y me quedo con metros, nada más. Y lo mismo quiero hacer con horas. Entonces, voy a tener que multiplicarlo por una fracción que equivale horas a segundos, ¿no? Horas a segundos. Sabemos muy bien que una hora equivale a 3600 segundos, ¿no? Pero ¿dónde lo puedo poner la hora? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no? Para que se pueda cancelar hora con hora. Y abajo vendría a ser 3600 segundos. Entonces, me quedaría así, mira. Me quedaría metros sobre segundos, porque los kilómetros se van y las horas también se van. Me quedaría solamente metros sobre segundo. Entonces, yo elimino. Ahora sí puedo cancelar esto, ¿no? Y aquí me voy a tener que memorizar algo, chicos. Kilómetros y kilómetros se van.
Vamos a simplificar solamente esto con esto. Nada más, ¿ok? Vamos a simplificar esto con esto. Y vamos a tomar nota. Por ejemplo, el 1000 tiene dos ceros como 3600. También tiene dos ceros. Vamos a eliminar esos dos ceros. Ahora me va a quedar 10, ¿sí? Y 10 tiene un 0 y 36 tiene... Solo sería sacarle mitad. Ahora sí sacamos mitad. Mitad de 10 sería 5. Y mitad de 36 sería 18. Es decir, si yo hubiera querido convertir esto ya hace un buen rato, lo hubiera hecho así. 20 kilómetros sobre una hora, lo multiplicaría por, en este caso sería 5 horas. En este caso sería 5 horas. Aquí también quedaría metros, ¿no? 5 horas por metro, 5 horas. Un momentito, a ver. Ya hubiéramos hecho esta conversión. O sea, si yo quiero convertir toda magnitud, toda unidad de medida, kilómetros sobre horas, y lo quiero pasar a metros sobre horas, entonces tendríamos esto. Solamente multiplicar nada más copiaría el 20 nada más, ya que lo quiero pasar a metros sobre segundos, y lo multiplicaría por esta fracción. ¿Ya? Por esta razón, nada más. Esta sería la razón por el cual ya estaríamos convirtiéndolo en metros por segundo. ¿De dónde sale 5/18? Sale de esto, miren. De 1000 entre 3600. Que simplificamos y nos queda 5 arriba y 18 abajo. Metros y segundos no se cancelaron. Metros y segundos siguen allí. Entonces, si yo quiero convertir ahora, más adelante viene un problema de conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, entonces lo que debo recordar es multiplicarlo por 5 metros sobre 18 segundos. Eso sería todo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí. La respuesta aquí me daría 20 por 5, que me daría ¿cuánto? Me daría 100, ¿no? 20 por 5 me daría 100. 100 metros arriba y abajo 18 segundos, ¿no? Simplificando esto y dividiendo esto, ¿cuánto me daría? A ver. 100 metros sobre 18 segundos. ¿Cuánto me daría? Simplificamos eso. A ver. 5,5. 5,5, ¿no? 5,5. Y la respuesta sería 5,5, pero metros sobre segundo, ¿no? Lo puedo poner así. Y ya está, ahí queda, ¿no? Bien, ya está entonces. Muy bien. Ya está. Pasamos al siguiente problema. Número 2, ¿ya? Un móvil con MRU tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora. Ya, tomemos nota entonces. Velocidad sería 90 kilómetros por hora. ¿Cuánta distancia habrá recorrido en 10 minutos? ¿Ok? Entonces la distancia se calcula tomando velocidad por tiempo, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Ustedes dirán, ¿a qué es igual la distancia, no? Por ejemplo, la distancia de aquí, ¿a qué es igual? ¿No? Esta distancia de aquí. ¿A qué sería igual? A ver. A distancia. A ver. Si tapamos la distancia, diríamos que la distancia se calcula multiplicando velocidad por tiempo, ¿no? En este caso sería así. Ahora, lo que nos están dando es la velocidad, ¿sí? La velocidad que viene a ser ¿cuánto? 90 ¿qué? 90 kilómetros. 90 kilómetros sobre hora, ¿no? 90 kilómetros sobre hora, ¿no? A ver, un momentito que se me ha acabado la pila del mouse. Ahora sí. Y esto sobre hora, ¿no?
Ya está. Bien. Pero ¿con quién se va a multiplicar? Con el tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo estará dado también en horas. No, no está dado en horas. ¿No? Está dado en minutos. Tengo por aquí 10 minutos. ¿No? Muy bien, tenemos 10 minutos. No, tenemos 10 minutos. Ahora, las horas representan 60 minutos, ¿no? Por ejemplo, una hora abajo representa 60 minutos, ¿no? Y los minutos representan 60 segundos, ¿verdad? Igual los kilómetros representan 1000 metros. O sea que tendríamos que hacer una conversión. A ver. ¿Cómo sería? A ver. 90 kilómetros sobre horas, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? A ver. A ver, ¿cómo sería esto? A ver. Pues, ¿dónde? Primero convertimos la velocidad de kilómetros sobre hora a metros por segundo, que es por 5/18. Y ahora los minutos, el tiempo, como está en minutos, lo convertimos a segundos. Exacto, muy bien. O sea, la velocidad ya está en kilómetros por hora, ¿no? Para pasarlo a metros por segundo, tendríamos que multiplicarlo de frente por 5 sobre 18, ¿no? Y metros sobre segundo, ¿no? Por metros sobre segundo. Pero recuerden que al hacer esto, al multiplicarlo, también se borra o se cancela esta unidad de medida, ¿no? Tendríamos solamente 90 nada más, ¿no? 90 por 5, 18avos metros por segundo. Ya estaríamos convirtiéndolo así, ¿no? Y los minutos de aquí se convierten en segundos, ¿no? ¿Cuántos segundos equivale a 10 minutos? A ver. ¿Cuántos segundos sería 10 minutos? A ver. ¿Sería cuánto? 10 por cuánto. Cada minuto contiene 60 segundos, ¿no? Sería 10 por 60 segundos. Le voy a poner la S. Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Debo qué? Cancelar, ¿no? Los segundos. Se van los segundos. Segundo arriba, segundo abajo. A ver, ¿qué más puedo hacer? Puedo sacar novena, ¿no? Novena al 18 y novena a este 90, que sería 10. Novena hasta el 18, que sería 2. ¿No? ¿Qué más puedo hacer? A ver. Puedo sacar mitad a este 2. Me quedaría 1. ¿Con quién mitad? Ya de nuevo con el 10 de aquí, ¿no? Mitad. Ya está. Y listo. Me va a quedar 5 por 5 por 10 por 60. Y todo metros. ¿Cuánto sería la multiplicación de todo eso? A ver. ¿Cuál es el resultado? La A, la B, la C, la D, la E. ¿Cuál es el resultado, chicos? A ver. Profesor. La A. A ver, vamos a ver. 5 por 6. 5 por 6 es 30, ¿sí o no? Y 30 por 5 es 150, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. 5 por 6 es 30, ¿no? 30 por 5 es 150, ¿no? Pero le agregamos los ceros que vemos aquí, ¿no? El cero de acá y el cero de aquí, ¿no? Y todo en metros.